Sobre el panorama internacional, pues vimos en su momento cómo todo era Asia, luego todo era Europa, después todo era América, y ahora el continente europeo retoma un lugar en el mayor número de casos notificados. Y esto puede ir cambiando y puede ir oscilando, ¿sí? América ahorita está en este segundo lugar con el 34%, pero hace semanas estaba en el primer lugar y Europa estaba probablemente en segundos o terceros lugares como región, como continente, ¿sí? Porque así es como se comportan este tipo de epidemias, con olas, y esperemos que las olas sigan siendo más pequeñas que las anteriores y que el número de personas que pierdan la vida sea también menor cada vez. Actualmente a nivel mundial, un total de 54.301.156 personas que han resultado positivas al virus SARS-CoV-2, ya sea con una prueba de laboratorio o mediante la asociación epidemiológica, que también es importante. Si en mi casa vivimos 4 personas y yo empiezo con síntomas respiratorios, voy y acudo a los servicios de salud, me toman una muestra porque me tocaba, porque era una unidad centinela y yo fui ese 10%, me toman muestra. Resulto con una prueba positiva y unos días después mi esposa o alguno de mis hijos empezara con sintomatología, no necesitan una prueba de laboratorio. Son casos positivos confirmados por asociación epidemiológica. Estos 54 millones, a pesar de lo que muchas personas creen, no son todos los que existen, porque no solo en México hay un registro menor de las personas que han enfermado, porque también en todo el mundo hay personas que tienen un cuadro leve y que no recurren a los servicios de salud para tomar una prueba diagnóstica, y por lo tanto estos 54 millones, al igual que en México y que en Estados Unidos y que en Italia y que en España, deben de ser bastantes más casos. A diferencia de México, que tiene una epidemia activa del 4%, a nivel mundial esta epidemia activa es del 14% del total de casos confirmados que se han tenido. ¿Por qué? Pues porque hay ahorita una actividad alta en el continente europeo, que se han diagnosticado muchos casos, que ha habido un crecimiento importante en su curva epidémica, y por eso a nivel mundial es del 14%. La tasa de letalidad global es del 2.4%. ¿Por qué en México es más alta? Porque en México hacemos énfasis en la vigilancia epidemiológica de las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave. De estas personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, una proporción va a fallecer, y como nosotros tenemos una menor proporción de personas diagnosticadas con un caso leve, esta letalidad se incrementa. La siguiente, por favor. Curvas epidémicas de diferentes zonas o regiones de la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver, ahorita el continente europeo incrementando bastante, pero también en últimas semanas el continente americano con importantes incrementos en la actividad viral. Sobre defunciones diarias, igual, observen cómo la curva epidémica de las defunciones en Europa creció de forma muy importante, se redujo también de forma muy importante, tuvo una estabilidad, pero no es cero. Observen cómo no es cero. O sea, el virus sigue activamente, pero el número de defunciones se mantiene en un valle
de la curva epidémica, del pico de la montaña, se mantiene en un valle y luego vuelve a crecer. En América creció, se mantuvo en una meseta y sigue manteniéndose en esa meseta. Recuerden que estos picos son porque la Organización Mundial de la Salud, que es de donde salen estos datos, no hay datos de otro lugar que no sean los gobiernos de los países. Por eso, por ahí cuando vean que algún sitio web o alguna noticia dice el conteo independiente de la Universidad de Johns Hopkins, no. Johns Hopkins se mete a coronavirus.gov.mx y descarga nuestra base de datos. Y de ahí hace análisis. Entonces, ¿es un análisis independiente? Sí. Pero el número de casos, las bases de datos que ellos revisan, analizan y presentan son exactamente los mismos que cualquier mexicano, mexicana o cualquier persona en el mundo puede descargar de coronavirus.gov.mx. ¿Y por qué se ven estos picos? Porque son por fecha de notificación. Y si aquí hubo una notificación mucho mayor al resto de los días, se ve ese pico. Pero estas defunciones, por fecha de ocurrencia, se distribuyen a lo largo de las semanas previas o los días previos. La siguiente, por favor. Picos, curvas epidémicas. Esto es lo que sale de Our World in Data, este sitio que puede consultar todo el mundo, del que acabo de referirme. No es un conteo de ellos, no tienen epidemiólogos en todo México contando personas. Descargan la base de datos de coronavirus.gov.mx, al igual que lo hace cualquier ciudadano, cualquier portal. Muy interesantes análisis que hace, por ejemplo, Serendipia, de Alejandra Padilla. Muchas gracias, Alejandra, por todos los comentarios que ha hecho para mejorar estas bases de datos abiertas. Europa empieza un descenso, a diferencia de América del Norte. ¿Cuál es la diferencia? En cómo se ha ido teniendo una curva mucho más plana que esta que creció de Europa, luego disminuyó y de repente vuelve a explotar. ¿Sí? Esperemos que así como en Europa hay un decremento, un descenso en la curva epidémica, así empecemos también en todo el continente americano. Defunciones también, esto es por millón de habitantes, por eso se ven diferentes las curvas. Estos son cambios a veces en las definiciones operacionales o en la forma en que se puede confirmar una defunción, como aquí en México también lo presentamos, que hubo una notificación en poco tiempo de muchas defunciones que ya habían ocurrido en días pasados, pero que se hizo esta asociación epidemiológica o dictaminación por parte de los comités respectivos. Veamos cómo la curva epidémica de Europa por millón de habitantes bastante más alta, y además ya llegó también a igualar su primera ola.